En esta oportunidad quiero conversar con ustedes acerca de pruebas y refutaciones. Antes quisiera mencionarles que no voy a hablar del libro de Imre Lakatos acerca de pruebas y refutaciones. Simplemente quiero hacer una introducción a lo que considero debería hacerse cuando se prueban o se refutan juicios de carácter universal o carácter particular. Por ejemplo, cuando hacemos expresiones como todo número par es divisible por 2, o como la suma de números pares siempre es un número par, etcétera, ¿no? O como existen números impares que sumados con un número par dan como resultado un número par. Ojo que las afirmaciones que he hecho hasta el momento no necesariamente son verdaderas o son falsas. Entonces, de acuerdo a la veracidad del enunciado, uno tendrá que probar o refutar. Entonces es como una introducción más bien mecánica a ese tema de probar y refutar. Entonces, antes tenemos que mirar cómo son, cuál es el carácter de los juicios. Y para eso quiero que recuerden a Aristóteles con sus silogismos. Entonces quiero que piensen en lo siguiente. Los juicios de la forma universal todo S es P, es decir, todo sujeto cumple el predicado P, simbólicamente se representa con el cuantificador universal para todo y se representa así para todo X. Si X es S, como una función proposicional, S de X, entonces S de P, es decir, P de X. Es decir, si X cumple el enunciado del sujeto, entonces X cumple el enunciado del predicado. Este es un juicio universal afirmativo. Los otros son de la forma ningún S es P. Este es un juicio de la forma universal negativa. Es decir, ningún S es P significa que todo S es no P. Es decir, este es un cuantificador universal representado por para todo X, tal que X cumple S, entonces X no cumple P. ¿Ok? Estos dos son juicios universales, universal afirmativo y universal negativo. Vienen los juicios existenciales o particulares. Entonces, algún S es P. Este es el existencial afirmativo y su representación se hace con, obviamente, el cuantificador existencial. Existe X, tal que X cumple S y X cumple P. ¿Ok? Y viene el existencial o particular negativo, que es algún S no es P. Es decir, son aquellos que cumplen S pero no cumplen P. Entonces, existe X tal que S de X y no es cierto que P de X. Esto es fundamental. Entonces, miramos el cuadro de oposición. Resulta que estos juicios, universal afirmativo con existencial negativo, son contradictorios. ¿Qué significa que sean contradictorios? Hombre, que este es la negación de este y este es la negación de este. Así mismo como el universal negativo con el existencial afirmativo también son contradictorios. ¿Ok? Entonces, significa que si yo tengo una afirmación de tipo universal afirmativo, su negación debe ser de tipo existencial negativo. Y si yo tengo un juicio de tipo existencial negativo, su negación debe ser de tipo universal afirmativo. De la misma manera, si yo tengo un juicio universal negativo, su negación es un juicio existencial afirmativo.
Si tienes un juicio existencial afirmativo, su negación es un juicio universal afirmativo. Entonces, vamos a mirar mecánicamente cómo se hacen esas negaciones. Si yo tengo un juicio como, por ejemplo, existen, vamos a hacerlo con el universal afirmativo primero, hacer un ejemplo que nos ilustre la situación. Ejemplo, voy a hacerlo de esta manera. Todos los hombres son infieles. Es una frase muy utilizada por las mujeres. Entonces, ser hombre es un sujeto y ser infiel es el predicado, es decir, es lo que se dice de los hombres. Entonces, la simbolización de este juicio es para todo X, de manera que si X es hombre, entonces, entonces X es infiel. Siendo H hombre y infiel. Entonces, yo tengo dos opciones. Como este es un juicio universal, afirmativo, yo tengo dos opciones. Si es verdadero, debo demostrarlo. Y la demostración se hace a través de un método de demostración que puede ser directo o indirecto. ¿Ok? Y esos métodos de demostración deductivos, son los métodos directos e indirectos, bueno, cada uno de ustedes saben cómo son los pasos. Afirmo la hipótesis y por medio de reglas de inferencia obtengo la conclusión. Entonces, si yo asumo como cierto, debo demostrarlo. Claro que demostrar que todos los hombres son infieles es una tarea difícil, ¿sí? Pero si yo digo que es falso, entonces si yo digo que es verdadero, debo probarlo, pero si yo digo que es falso, debo refutarlo. Entonces yo digo, refuto. Falso. No es cierto que todos los hombres son infieles. No es cierto que todos los hombres son infieles. Listo. Como esto digo que no es cierto, es decir, estoy en el universal afirmativo y digo que no es cierto, entonces debe ser cierto su negación. Porque si P es falsa, no P es verdadera, y si no P es verdadera, si no P es falsa, entonces no P es verdadera. Entonces, la negación de esto sería esta que está acá. Es decir, su negación es existe X, tal que X es hombre, y no es cierto que X es infiel. ¿Sí? Y no y de X. Entonces, ¿a dónde nos conduce eso? Miren que esta es la simbolización de un juicio de esta manera. Es decir, algunos hombres no son infieles. Entonces, algunos hombres no son infieles. ¿Ok? Algunos hombres no son infieles. Listo. Entonces, ¿qué debo demostrar? Como es un problema de existencia, yo tengo que exhibir un elemento del conjunto de los hombres que evidencie no ser infiel. Entonces yo digo, por ejemplo, Roberto Torres. Entonces, cuando uno refuta un universal con un existencial, muestra un ejemplo. Ejemplo, Roberto Torres es hombre y no es infiel. Perdón. ¿Ok? Entonces, cuando yo refuto un juicio de carácter universal afirmativo, exhibo un ejemplo existencial negativo. Es decir, que cumple la propiedad del sujeto, pero que no cumple el predicado. Ahora al revés. Si el juicio fuera universal negativo, entonces, es decir, ningún hombre es infiel. Entonces, falso. Existen hombres que son infieles. Por ejemplo, entonces colocan el ejemplo del hombre infiel. Ahora vamos cuando el juicio es existencial afirmativo.
Si el juicio es existencial afirmativo, entonces su negación debe ser un universal negativo. Por ejemplo, yo digo, existen, con otro ejemplo, existen mujeres que usan, vamos a decir, que usan el pelo largo. Vamos a decir cualquier cosa. Entonces tú dices, si esto es verdadero, basta mostrar una mujer que tenga el pelo largo, porque existen. Se exhibe un ejemplo. Vamos a suponer esto, entonces la es, existe X, tal que X es mujer, y X tiene el pelo largo, vamos a poner que el pelo largo es P de X. Esa es la simbolización. Entonces, si es verdadero, como en efecto lo es, lo muestro, ¿no? Pero si yo considero que es falso, lo voy a refutar. Entonces yo digo, falso. Entonces, como es falso, debe ser la negación de este, que es ningún. Entonces, ninguna mujer usa el pelo largo. ¿Ok? Entonces, su simbolización es, para todo X, perdónenme, para todo X, tal que X es mujer, entonces no es cierto que usa el pelo largo. Esa es su simbolización matemática de esta expresión. Entonces, esto como es el refute, es de carácter universal, yo debo demostrarlo, lógicamente, usando las reglas de la matemática o del razonamiento deductivo. Obviamente estoy colocando ejemplos cotidianos que ilustran el panorama, ¿no? Pero realmente lo que quiero ilustrar es en qué consiste probar y refutar. Entonces, si el juicio es universal afirmativo y es verdadero, lo pruebo. Pero si es falso, lo refuto y lo niego con un ejemplo. Debo exhibir el ejemplo. Si es existencial afirmativo y es verdadero, exhibo el ejemplo. Pero si es falso, lo refuto y es universal negativo y lo debo demostrar. Entonces, ¿cuáles juicios se demuestran? Los que son verdades universales se demuestran mediante el razonamiento deductivo. Y los otros, los particulares afirmativos y negativos, se muestran exhibiendo un ejemplo, porque es de existencia. Si yo digo, existen naranjas azules. ¿Cómo así existen naranjas azules? Claro, exhibo una naranja azul. Mira, esta es una naranja azul. ¿Ok? Entonces, en la matemática, cuando hablamos de expresiones del lenguaje de la matemática, por ejemplo, del lenguaje del álgebra, del lenguaje de la geometría, del lenguaje de la aritmética, el procedimiento es exactamente el mismo. Es decir, los juicios universales afirmativos se niegan o se refutan exhibiendo un ejemplo y se demuestran con un método deductivo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo donde eso se vea. Ilustración matemática. Va a decir la siguiente expresión. Todo número primo es impar. Entonces ese es un juicio de carácter universal afirmativo. Entonces su simbolización es de esta naturaleza: para todo X, tal que X es primo, entonces X es impar. ¿Ok? Entonces, ¿a ustedes les parece que todos los números primos son impares? Ustedes dicen, un momento. ¿Existen números primos que no son impares? Claro, el 2, por ejemplo. El 2 es un número primo y no es impar. Entonces, esta frase de todos los números son impares no la puedo demostrar porque no es cierta, entonces la debo refutar. Yo digo, falso. Falso. Existen números primos
que no son impares. Realmente existe uno, ¿no? Entonces, es decir, su negación es, como está de la forma todo S es P, es existe X, tal que X es primo y no es impar. Entonces, como se supone que esto es falso, es decir, esta frase es falsa, esta debe ser verdadera. Y si es verdadera, yo debo exhibir ese número primo que no es impar. Entonces, ejemplo, 2 es primo, es decir, P de 2, y no es impar. Porque todos sabemos que el 2 es un número par. ¿Ok? Y es par porque se puede dividir en partes iguales. Los impares, recuerden, son aquellos que se dividen en partes pero desiguales. Por ejemplo, el 6 es par. 6 es par, puesto que 6 se puede dividir en partes iguales, 3 más 3. Sin embargo, el 7 es impar, porque se divide en dos partes, pero siempre van a ser desiguales. ¿Lo ven? 7 es impar. El 6 se divide en dos partes y son iguales. ¿Ok? Entonces, las posibles combinaciones de las divisiones del 7 son desiguales. Muy bien. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos? Cuando tenemos juicios de carácter universal, si es verdadero lo demuestro y si es falso lo refuto con un ejemplo. Cuando tenemos juicios de carácter particular, si es verdadero muestro el ejemplo y si es falso lo demuestro con un universal negativo. Bueno, eso es todo. Ahora ustedes a examinar juicios en la matemática, en el mundo real, en donde lo quieran, en cualquier contexto, y verificar si se trata de juicios universales afirmativos, universales negativos, particulares afirmativos o particulares negativos. Y a probar o refutar. No todo es posible demostrarlo, porque si todo fuese posible demostrarlo, el mundo pues no fuera el mundo que conocemos hoy, ¿no?